una reconstrucción de la cultura, ¿no? Dado que la diversidad lo es y no se puede ir contra esa diversidad que es puramente biológica por naturaleza, hay que crear otro género de distinción y hay que crear otro tipo de cultura, que en definitiva se nos viene a decir son valores masculinos y por ser masculinos se han convertido en universales, ¿no? Hay todo un tipo de pedagogía que de alguna manera lo que hace es transformar la sociedad. Por eso es una labor de ingeniería social, porque realmente nosotros dejamos a nuestros hijos en manos del Estado y el Estado nos va a devolver un enemigo, O sea, quien retorna a casa es alguien al que tú no has formado y que asume como valores absolutos y como valores universales los que el Estado en ese momento quiere establecer, que son, en definitiva, la negación absoluta, porque es una cultura de la muerte, porque es la ingeniería genética, son toda una serie de contenidos, la utilización de los embriones, todos esos contenidos no son contenidos científicos, implican una determinada visión de la realidad e implican también una comercialización del hombre como un objeto y como un diseño de mercado exclusivamente. Y eso es lo que nos va a volver a casa. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros hacemos dejación de esa educación en manos del Estado, al final esa transmisión de valores ya no va a poder ser realizada. Y lo que era antes la educación, que era una transmisión de conocimiento, se ha convertido en otra cosa, que es una transmisión de ideología. Es una ideología contraria precisamente a lo que creemos, a lo que pensamos y a lo que sentimos además como miembros de una familia. Y eso es importante. Pero yo creo, Consuelo, siguiendo esa línea de razonamiento, eso es así si dejamos que el Estado sea el único actor. Claro. Que hay una profunda carga ideológica en muchos momentos, en España en estos momentos clarísimamente, para manipular el sistema educativo al servicio de un planteamiento antihumanista evidente. Pero los padres de familia y las familias seguimos siendo agentes sociales. Si nosotros enviamos al niño y nos lo devuelven, es que no nos hemos ocupado de él por el camino. Entonces, un padre de familia, una madre de familia no puede enviar al niño al cole a los 3 años y esperar a ver cómo se lo devuelven a los 18. Eso sería una irresponsabilidad. ¿Qué sucede? Con heroísmo o sin él, tenemos que asumir la responsabilidad de educar también fuera del hogar. Y hoy, una familia que quiere educar, si solo educa mientras el niño está en casa, educa hasta los 2 años. Cuando lo que habrá que hacer a partir de los 2 años es educar a través de esas otras instituciones que han ido apareciendo y que también contribuyen al proceso educativo. Y por eso un buen padre y una buena madre de familia se preocupan de educar a través de Internet, enseñando a sus hijos el uso que deben hacer y de todas las nuevas tecnologías y medios de comunicación y de la escuela, y serán presentes en la escuela, escogiendo, si pueden, la mejor escuela para sus hijos, que es aquella en la cual... si les dejan. Si pueden, no se digo si pueden, que es muy difícil en España, pero ¿cuál es la mejor escuela para mis hijos? Aquella en que se les enseñe la misma visión del hombre que yo enseño en casa. No la que tenga más canchas de fútbol o más idiomas, que ojalá lo tuviesen. Pueda o no pueda escoger la escuela de sus hijos, se hará presente en ella. Conocerá y hablará con los profesores de sus hijos, hojeará los libros de texto de sus hijos, comentará con sus hijos qué se comenta en clase. Porque claro, si no, estamos renunciando a educar. ¿Cuánto hay que decir? Se puede y se debe criticar al gobierno, ojalá tuviésemos un gobierno al servicio de la familia, pero mientras eso llega, y aunque llegue, tendremos que tener una actitud proactiva para estar educando a nuestros hijos en todas las instancias que hoy día educan. Y yo creo transmitir un mensaje en sentido positivo a las familias. Hoy es posible educar como siempre. Hoy tenemos unas dificultades concretas, en otras épocas hemos tenido otras, pero hoy se sigue pudiendo educar. Si uno quiere a sus hijos, tiene claro en qué consiste ser buena persona, puede ayudarles con eficacia a ser buena persona. Totalmente de acuerdo, Benigno, aunque el que se puede hacer, en lo que estamos de acuerdo, no nos debe hacer olvidar que primero hay que diagnosticar lo que ocurre. Es decir, la única manera de poder hacerlo es saber a qué enemigo nos enfrentamos. Y ese enemigo lanza sus tentáculos asfixiantes y exhaustivos en su propósito de controlar por completo la educación. Lo vamos a ver en un instante, después de la publicidad. Los padres, nos decía Benigno Blanco, tienen que ser activos, tienen que esforzarse por educar a sus hijos, ya no solamente en el hogar,
sino a través de todos los instrumentos a su alcance. Pero para poder hacer esto, lo primero, tienen que saber exactamente la que se les viene encima, tienen que conocer ese plan exhaustivamente diseñado para robar los sueños de sus hijos. Conocemos y hemos oído hablar de educación para la ciudadanía, pero hay otros muchos instrumentos, engendros educativos que el Estado se está preocupando de disponer para que ese robo sea pleno y sin fisuras. María Cárcava nos introduce en el asunto. Aunque sea la asignatura de educación para la ciudadanía la maniobra más evidente para convertir la educación en un ámbito de infiltración ideológica, no debemos dejar sin mencionar otras iniciativas legislativas que tratan de favorecer este propósito. Así ocurre con otra asignatura incorporada en los años de bachillerato al currículum escolar llamada Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que pretende dar un peculiar giro en la transmisión del conocimiento científico reservado hasta hace poco a disciplinas como las matemáticas, la biología, la física o la química, introduciendo la divulgación de los presuntos avances científicos que con desprecio de la ética se han efectuado en los últimos años en materias tan sensibles como la manipulación genética, experimentación con células madre, clonación, etc. En Ciencias para el Mundo Contemporáneo se pretende que los alumnos perciban todo avance científico como una conquista del progreso y, por supuesto, se descalifica toda ciencia que anteponga criterios morales o de dignidad humana. A este adoctrinamiento ideológico travestido de ínfulas científicas debe sumarse la nueva asignatura de educación sexual con perspectiva de género que prevé la llamada Ley de Salud Reproductiva y Sexual, más conocida como Ley del Aborto, cuya aplicación hasta la fecha se ha visto resentida por la crisis económica, aunque ya hay muchas escuelas donde se están impartiendo talleres de sexualidad y otras prácticas similares, escasamente académicas. Esta nueva disciplina se configura como una suerte de materia transversal que deberá impregnar el proyecto educativo de las escuelas en un intento, y citamos literalmente, de apoyar a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación sexual, con un enfoque integral que contribuya al reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual. Ya lo anticipaba el escritor José Bergamín hace 30 años en una reflexión clarividente que parece escrita ayer mismo. Los tópicos pseudocientíficos de todo eso que se dice educación sexual matan la niñez, precipitando su madurez en corrupción anticipada, haciendo al niño hombre antes de tiempo, por forzar el tiempo, por robárselo desde fuera, como si explicándole racionalmente a un niño el mecanismo de la sexualidad le libertaran de algo sin pensar que es todo lo contrario. Porque no es el sexo el que debe dominar al amor, sino el amor al sexo. Verdad perogrullesca, cada vez más desconocida de la ignorante y corruptora y socialmente peligrosísima pedagogía actual, que se llama a sí misma progresista. Hasta aquí Bergamín. Pero quizá lo más estremecedor no es que tal pedagogía se llame a sí misma progresista, sino que sus víctimas así lo crean también. Jesús, porque ese es uno de los objetivos, ¿no?, de esta nueva ideología rampante, que verdaderamente la asumamos como algo natural, como algo nuestro, como algo perfectamente normalizado, de tal manera que perdamos la conciencia de que están de alguna manera reformateando nuestra conciencia y cambiando nuestra visión de la vida, ¿no? Sí, todas las cosas se presentan con la apariencia de bonanza, con una especie de buenismo que pretende presentar las cosas de manera positiva. Por ejemplo, el efecto liberador de las nuevas tecnologías, paradoja que, por cierto, la película sí que refleja bien cómo termina la hipertecnología sin la infancia, es decir, estallando la isla por los aires, ¿no? Y siempre se presenta de la manera más sencilla, más fácil y más seductora. La salud sexual y reproductiva. Trinidad Jiménez decía sentenciosamente cuando era ministra de Sanidad: por fin hemos conseguido distinguir entre salud sexual y reproductiva, para que se sepa claro que el sexo es una cosa totalmente separada de la reproducción. La educación sexual debe consistir en despertar en el placer, en que los niños son autónomos, los jóvenes son autónomos para decidir en cada momento el placer que deban y quieran elegir
porque no hay nada que le sujete, ¿no? Palabras que están o en el caso de la reproducción, la mujer tiene que ser absolutamente dueña de la reproducción, dueña de su libertad, de poder decidir si quiere o no continuar o no con un embarazo. De manera que al final lo que es una aberración, por ejemplo, como es el aborto, como sabéis, pues lo presentan como un derecho. Es decir, que todas las cosas, de una u otra forma, lo presentan como consecuencia de una especie de buenismo, cambiando todo tipo de estrategias, como el lenguaje, etcétera, etcétera, y se presenta de manera perfecta, de manera buena, cuando en el fondo están haciendo una sustitución total, como decía antes, de un concepto antropológico, es decir, de una concepción de la persona humana por otra concepción del hombre totalmente diferente. Benigno. Hay un punto de conexión entre el planteamiento ideológico de ciencias para el mundo contemporáneo y la nueva pseudoeducación sexual que prevé la ley del aborto, que es la presunta afirmación de que hay una visión científica de la sexualidad. Se nos dice muchas veces, la sexualidad es un tema muy serio, hacen falta sexólogos para enseñar. Los padres no estáis preparados. Yo no sé muy bien qué es un sexólogo, pero bueno. Entonces, se supone que la sexualidad se puede enseñar científicamente a los niños. Y yo digo que eso es un mito ideológico. Presuponer que la sexualidad puede reducirse a parámetros cuantificables, a descripciones fisiológicas, a algo matematizable, ya es un prejuicio ideológico. Que la sexualidad humana es algo mucho más rico que lo genital y lo fisiológico, que está implícito en ella la afectividad, los sentimientos, el compromiso biográfico, la propia vitalidad, la moral, la religión, nuestra psicología. Que pronto ya subyace un mito reduccionista que, si se aceptase, efectivamente sacaría de la competencia humanista de los padres como educadores la educación sexual. Pero el sexo en los seres humanos es algo mucho más que en los animales, que se limitan a tener sexo en la época de celo y luego punto. Una vaca y un toro pastan igual fuera de la época de celo. Los hombres no. Los seres humanos tenemos una sexualidad que nos constituye. Solo hay una forma de ser humano, que es o siendo hombre o siendo mujer, sin ningún género de duda, dicho sea de paso. Por tanto, la sexualidad es una riqueza inmensa que la extrae de los puros parámetros cuantificables y que la lleva al contexto de la relación educativa humana. Y el segundo prejuicio ideológico que subyace esos planteamientos es el afirmar que, dado que hay problemas derivados de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual o embarazos imprevistos, el Estado, por razones de salud pública, tiene que entrometerse ahí. Frente a eso yo digo, el Estado es el que ha creado el problema en gran medida. Llevamos 30 años de campañas de preservativo, presunto sexo seguro, píldora del día después, aborto. ¿Y qué se ha conseguido? Aumentar la promiscuidad sexual, hipersexualizar a los jóvenes, incrementar en consecuencia las relaciones sexuales y, como ni el preservativo ni nada es eficaz al 100%, lograr por pura estadística al incrementar las relaciones sexuales de los adolescentes que cada vez haya más embarazos, más abortos, que no contengamos el SIDA, etc. Si hay una visión de la sexualidad que por puras razones de salud pública resulta recomendable, es aquella que preconiza que una persona virgen se case con una persona virgen y sean fieles. Ahí no hay riesgo de transmisión de nada. Y dado que todavía los embarazos por internet no existen, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no se quedarían embarazadas jovencitos si no tuviesen tantas relaciones sexuales de jovencitos, como incentiva las campañas oficiales y la pseudoeducación sexual en la escuela. Hay una frase de un pensador político español, hoy muy poco considerado, Vázquez de Mella, que decía que el problema de nuestra época era que poníamos tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Esto es lo que hacen nuestros gobiernos con el tema de la sexualidad. Así es. En primer lugar, se estimula, se aplaude, se jalea esa sexualidad descomprometida, esa sexualidad reducida a puro intercambio de flujos, y luego se trata de combatir las consecuencias. Es decir, a la vez que estás estimulando la causa, tratas de combatirlo en la consecuencia. Claro, cualquier medida racional lo que tendría que procurar es atajar la causa. Y efectivamente la sexualidad, que por cierto es una palabra que deriva del verbo latino secare, que es separar a las personas en atención a sus... Diferenciar sexualmente, efectivamente. Pero la sexualidad es la vida. O sea, la sexualidad no puede ser una disciplina separada del resto de la vida. Claro, así se pretende. Es decir, se pretende que la sexualidad no tenga consecuencias, que la sexualidad no esté ligada a los afectos, que la sexualidad no esté ligada a la donación profunda del ser, porque la sexualidad es nuestro ser. Entonces, hablar de sexualidad como disciplina académica no deja de ser algo ridículo. Sería como hablar de la tristeza o de la alegría como disciplinas académicas, ¿no? Así es.